Buenas noches a todo el amable auditorio. Mi nombre es Rubí Scarlett Ayala Martínez y soy alumna de la UNIBIM para la licenciatura en Herbolaria y Fitoterapia. Estoy en el 9º cuatrimestre y esta vez para la materia Bases Teóricas de Medicina Interna 1 estaré hablando acerca del diagnóstico, tratamiento y pronóstico de los trastornos más comunes en la clínica del sistema digestivo. Bien, pues sean todos bienvenidos a esta presentación. Como breve introducción, me gustaría decir que en la práctica médica es común encontrar una variedad de trastornos digestivos que pueden empeorar el sistema gastrointestinal. En primer lugar, podremos hablar de la gastritis, que provoca una inflamación en el estómago. En segundo lugar, las náuseas y el vómito, que pueden ser signos de patologías más graves. También hablaremos acerca de la diarrea, que pues es una deposición líquida y con mayor frecuencia de lo normal, y también abordaré un poco a la gastroenteritis parasitoinfecciosa, más conocida como GEPI. En resumen, en la consulta médica se encuentran trastornos digestivos que surgen del sistema gastrointestinal. La comprensión de estos trastornos, sus causas y síntomas es fundamental para un diagnóstico y tratamiento adecuado, así también para el pronóstico que tengamos acerca de nuestros usuarios. La gastritis, en términos médicos, pudiéramos decir que según el Manual Merck de Diagnóstico y Terapia, se define como una inflamación de la mucosa gástrica que puede ser causada por múltiples factores como infecciones bacterianas, el uso prolongado de ciertos medicamentos o bien de enfermedades autoinmunes. Por lo tanto, esta inflamación puede ser aguda o crónica y se asocia frecuentemente con síntomas como el dolor abdominal, sensación de plenitud, náuseas, vómitos y pérdida del apetito. Pues muchas veces se siente como un hueco en el estómago que lastima, da un malestar general y nos puede causar algunos otros síntomas, ¿verdad? Las náuseas y el vómito, pues realmente son definidos según el Manual Merck de Diagnóstico y Terapia. Las náuseas, como una sensación desagradable de malestar en la parte superior del abdomen con la necesidad de vomitar. El vómito, por otro lado, se define como la expulsión forzada y violenta del contenido gástrico a través de la boca. Cuando, nos mareamos y sentimos ese malestar, ganas de vomitar, son náuseas. Y al momento de ya tener la expulsión, ¿verdad?, del contenido del estómago a través de nuestra boca, pasando por todo el tracto digestivo, pues ese ya es el vómito como tal. Y son, muy comunes en la práctica clínica. La diarrea, en términos médicos, la podríamos definir, ¿verdad?, según la OMS, como la presencia de 3 o más evacuaciones sueltas o líquidas en un periodo de 24 horas. Pues estos 3 trastornos se pueden dar no solo con una patología, sino con varias patologías, pero son muy comunes en la práctica clínica y debemos de empezar a identificarlas debido a que va a estar en nuestra atención primaria para el conocimiento sobre hasta dónde son nuestros alcances y cuándo delegarlo a un profesional de la salud diferente. Ahora bien, hablando un poco de la gastroenteritis parasitoinfecciosa o bien denominada como GEPI, es una infección parasitaria que se caracteriza por la inflamación de la mucosa del estómago y el intestino delgado, lo que provoca síntomas como diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y malestar general. Los parásitos que con mayor frecuencia la llegan a causar son la Giardia lamblia, la Entamoeba histólica, ¿verdad? También podemos encontrar hemiltos como gusanos intestinales tipo Ascarides umbilicoides, Tichurtus tichuria. Y pues esta infección parasitaria puede ocurrir por la ingestión de agua o alimentos contaminados con quistes o huevos de los parásitos, o bien por el contacto directo con materia fecal. También debemos recordar que en muchas ocasiones en pacientes inmunodeprimidos es muy presente, debido a que ya el sistema inmunológico que se encuentra en el intestino delgado, ha estado debilitado. Vamos a pasar a ver un video de la exploración física del aparato digestivo que he preparado para ustedes, esperando sea de su agrado. Siguiendo con nuestra investigación de esta vez, vamos a generar nuestra inspección. Vamos a hacer nuestra exploración física del sistema digestivo.
Bueno, pues lo primero que hay que hacer es la observación. Hay que observar, bueno, que sea simétrico, aunque no tiene los mismos órganos de ambos lados, debe de ser simétrico. Otra cosa importante para observar es que no haya posturas antiálgicas, o sea, que no se esté yendo hacia el lado donde hay algún dolor o algún malestar, ¿vale? También hay que revisar si no hay lesiones o si no hay estigmas de alguna cirugía o de alguna situación, ¿verdad? También hay que ver la distribución que tiene el vello. En la mujer casi siempre es triangular y en el hombre a veces es romboide. Sin embargo, no en todas las ocasiones es visible. Algo importante que hay que revisar en este caso es si hay alguna tumoración, ¿verdad? A simple vista, si se ve alguna tumoración, debemos de hacer nuestra primer maniobra. La primer maniobra va a ser o levantamos piernas o levantamos el tronco a modo de que haga fuerza sobre los músculos del abdomen. Esto hace que si hay un brote cuando hace fuerza, se puede ver que hay alguna tumoración en la pared abdominal. O bien si vemos el brote y cuando hace fuerza esta tumoración disminuye, entonces quiere decir que la tumoración está en la cavidad. Una vez que hemos terminado con la observación, vamos a continuar con la auscultación. Para lo que vamos a utilizar un fonendoscopio, ¿verdad? Este fonendoscopio nos va a ayudar a revisar todos los sonidos de agua y aire, hidroacuáticos que puede haber en el estómago. Es importante hacerlo de esta forma, primero la auscultación y después las manipulaciones, para que no se alteren estos sonidos. Hay que escuchar todas las zonas del aparato digestivo. Se deben de escuchar alrededor de 5 a 30 sonidos por minuto. Si se llegaran a escuchar más de estos sonidos o menos de ellos, podríamos estar entendiendo que hay algún tipo de patología. Como ejemplo, podría ser, si hay más sonidos, hay una obstrucción, porque está luchando el intestino por desbloquear la obstrucción. En cambio, si por ejemplo hay una disminución, es porque hay un pedazo de intestino que no se está moviendo, ¿vale? Entonces, bueno, es súper importante checar que no esté adinámico nuestro intestino y que tampoco tenga una actividad más allá de lo normal. Ahora bien, vamos a empezar a hacer la percusión. Para hacer la percusión es importante hacerlo primero por la zona medial, ¿verdad?, de nuestro abdomen. Y para esto, bueno, vamos a extender uno de nuestros dedos, que va a ser el dedo donde vamos a percutir, y los dedos percutores, que ya sabemos que van de forma perpendicular y no con los pulpejos, para que escuchemos bien los sonidos. Hay que ir revisando todas las zonas. Aquí es importante escuchar si es timpánico o es sólido. Timpánico va a tener los sonidos, por ejemplo, en el estómago, que es un órgano grande y lleno de aire, hueco. En cambio, por ejemplo, sólidos o secos van a ser los sonidos del hígado, ¿no?, que es pues un órgano que es más sólido, por eso no va a generar un sonido timpánico. Aquí podemos empezar a ver si hay una hepatomegalia o una esplenomegalia, debido a que, bueno, el hígado se encuentra por debajo de nuestra última costilla del lado derecho. Y bueno, además de hacer la palpación, que ya veremos más adelante, si nuestro sonido de percusión llegara más abajo de esa zona, querría decir que es más grande el hígado de lo normal. Lo mismo pasaría con el vaso. Buscamos la última costilla, hacemos la percusión y ahí debe de ser diferente a la que se escucha en el estómago. Si se escuchara sólido más abajo, querría decir que tal vez hay una esplenomegalia. Ahora bien, hay que empezar también a hacer la palpación. Muchas veces se hace bimanual y hay que iniciar
por el centro, desde la apófisis sifoides, pasando por el ombligo y llegar hasta el vientre bajo. Hay que hacer movimientos de rastreo y movimientos de tanteo. Ahora se utiliza el hacia abajo en recto y después vamos a ir de forma radial. Si el usuario tuviera algún dolor, vamos a dejar esa zona para después, al último, para evitar que ponga duros los músculos al momento de presionar. Entonces iremos zona por zona haciendo esas palpaciones perfectamente. De ser posible, vamos a revisar también el hígado. Muchas veces este es un órgano que no se alcanza a tocar perfectamente. Tendríamos que ir debajo de la cavidad y presionar hacia arriba para sentir solo una parte de él. Si sentimos más grande el hígado, también nos hablaría de una hepatomegalia. Lo mismo pasa con el vaso. Tendríamos que ir un poco hacia arriba para sentirlo. Si lo sentimos más grande, podría ser una esplenomegalia. Recuerden que solo son algunas semiologías que podemos ir encontrando. Ahora, otra cosa importante va a ser también las manipulaciones semiológicas, ¿vale? O los signos que vamos a ir encontrando en cada uno de nuestros pacientes. Entonces, bueno, pues una cosa que podemos observar sería, por ejemplo, si en nuestro paciente hay algún tipo de líquido, este va a bajar por la gravedad. Si está recostado, pues irán hacia los lados. Si se pone de cúbito lateral, se irá hacia un lado o hacia el otro. O también pudiéramos hacer la prueba de la onda de movimiento de líquidos, donde nosotros ponemos nuestra mano, pegamos y sentimos la onda hacia el centro, ¿verdad?, del líquido. Es importante empezar a identificar todos y cada uno de los signos que podemos encontrar. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos el signo de Murphy, que es presionar justo donde está la vesícula biliar, inhala fuerte, por favor, y al presionar se quejara de dolor, entonces tendríamos un signo de Murphy activo, pero en este caso es inactivo. También tenemos que hablar sobre el punto de McBurney, que sería un poco más debajo. Vamos a buscar el punto medio o el tercio medio entre el ombligo y la cresta ilíaca anterosuperior, y ahí vamos a hacer presión. Si doliera, podría ser una apendicitis. Ahora también tenemos que buscar el signo de Bloomberg, que sería presionar y soltar rápido. Si hay dolor, quiere decir que hay un endurecimiento del estómago, y esto puede ser muchas veces cuando algunos de los órganos internos se ven afectados. La ascitis, que de la que estábamos hablando hace rato, la onda de ascitis se mide moviendo y ver si hay líquido. Podría estar guardando líquido aquí. Por último, vamos a pasar a sentar a nuestro usuario y siempre dando la espalda para que podamos revisar los riñones. Antes de eso vamos a revisar los riñones metiendo nuestra manita en la cavidad renal, y por la parte frontal presionaremos nuestro vientre en todo el contenido visceral para que logremos sentir los riñones. De igual forma son órganos que no deberían sentirse. Si se sienten, puede ser alguna afección nefrítica que está sucediendo. El último de los signos sería el uretero. Vamos a colocar nuestros deditos paralelos al ombligo. Si presionamos y hay dolor, nos estaría hablando a lo mejor de alguna litiasis en los uréteres a la altura alta. Si bajamos los deditos debajo del ombligo, igual en la paralela a la medial, y presionamos, también ahí podríamos ver si hay una litiasis en los uréteres medios. Por último, vamos a revisar si no hay un cólico renal. Vamos a sentar a nuestro paciente, te pones de ladito y te sientas viendo hacia la pared, por favor. Y una vez que lo tenemos sentado, vamos a subir, vamos a buscar la altura de la cavidad renal y ahí vamos a hacer un pequeño golpe. Si hay dolor o si se queja, puede ser que haya una litiasis renal.
Y bien, pues con eso hemos terminado nuestra inspección o exploración física del aparato digestivo. Una vez que hemos terminado con esto, entonces seguiremos hablando ahora acerca de los tratamientos que podemos dar para estos trastornos. Para la gastritis, bueno, pues el doctor Guillermo Mendoza Castelán, en su libro Farmacia Viviente del 2010, nos habla acerca de la mercadela, o también conocida como caléndula officinalis. Contiene flavonoides y aceite esencial que ejercen una acción colerética en la vesícula biliar. También contiene sustancias amargas como el calendeno, que le confiere propiedades eupépticas y aperitivas. Se utiliza la parte aérea de la planta, se debe hervir 8 gramos por 5 minutos, se cuela y se beben 4 vasos de este cocimiento durante el día por 15 días. Para las náuseas y los vómitos, se puede utilizar el líquen de Islandia o la Cetraria islandica, que contiene bastantes mucílagos que le dan propiedades protectoras a las mucosas digestivas. Así también tiene ácidos liquénicos que actúan como tónico amargo, aperitivo, digestivo, colágogo, antiemético. Además ejerce una acción bacteriostática y antifúngica. Las partes aéreas son las utilizadas. Se deben de hervir 8 gramos de la droga vegetal en 1 litro de agua y beber 3 vasos al día por 15 días. O bien cuando sea necesario, como si vamos a hacer algún viaje en el que nos podemos marear y nos pueda ocasionar náuseas. Hablando de la diarrea, bueno, pues la hoja de guayaba es lo que nos menciona el doctor Guillermo Mendoza Castelán. Contiene quercetina, que es la responsable de la acción antidiarreica. La parte utilizada son las hojas. Su dosificación es servir 12 gramos de la droga vegetal en 1 litro de agua y beber 3 a 4 vasos al día por 15 días. Ahora bien, para la gastroenteritis parásito infecciosa se nos recomienda la verbena por su acción espasmolítica o cólicos intestinales, su acción astringente, que es antidiarreica, actividad emoliente porque tiene muchos mucílagos y antiinflamatoria por los mismos mucílagos. También contiene verbenalócido, que es del grupo de los esterócidos, y le confiere a esta planta propiedades parasimpático-miméticas diversas que proporcionan un efecto sedante, espasmolítico, estimulante de secreciones enzimáticas digestivas, estimulante del peristaltismo intestinal. Se usa la parte aérea y bueno, pues se debe hervir por 5 minutos, 3 a 5 gramos de la planta en 1 litro de agua y beber 3 vasos al día por 15 días. Todo esto nos lo recomienda el doctor Guillermo Mendoza Castelán después de haber hecho algunos estudios a estas plantas allá en la Universidad de Chapingo, justamente en el edificio de fitotecnia. Sin embargo, algo importante que nos debe de quedar bien claro es que nosotros como profesionales de la salud integrativa, bueno, pues a veces no debemos de irnos tanto sobre los síntomas, porque a veces ya el médico está observando los síntomas. Entonces nosotros deberíamos complementar más bien estos tratamientos. Bueno, si nosotros no somos la atención primaria, iremos por otras fases. Por ejemplo, en la diarrea, pudiéramos utilizar algunos otros remedios, como lo clásico en la medicina tradicional mexicana, la fécula de maíz, ¿verdad? Que nos va a ayudar a hacer masita en nuestro estómago para que, bueno, nuestras heces dejen de ser tan líquidas. La gastroenteritis también podríamos trabajar a lo mejor con algún té, ¿verdad? De tomillo, por ejemplo, que es antibiótico y antiviral al mismo tiempo, y bueno, que nos puede ayudar bastante a eliminar no solo los síntomas, sino al parásito. O bien un antiparasitario como la cáscara del aguacate, ¿verdad? Incluirla en nuestras comidas. Además, recordemos que el mejor tratamiento pues es la prevención, el cocinar con las manos limpias, un buen lavado de manos antes de comer, después de ir al baño, nos va a ayudar muchísimo. Bueno, pues también hablando ya de gastritis, ¿por qué no utilizar el clásico bicarbonato de sodio para cambiar el pH del estómago y ayudarnos a una buena digestión, ¿no? Y claro, cambiar nuestros hábitos alimenticios, ayudar desde esa parte, desde la prevención para mejorar la salud.
Ahora, algo que también pudiésemos utilizar para la herpes sería la cura del empacho, ¿no? En donde, bueno, al despegar el espinazo, dirían las abuelas, atribuimos a que los reflejos de los nervios que se encuentran en la columna vertebral lleguen hasta nuestro intestino delgado y lo activen para que así se pueda defender mejor. Entonces, bueno, pues toda esta parte cultural sería la parte que nosotros deberíamos abordar. En conclusión, llego a ese punto en el que, bueno, pues el conocimiento de estos trastornos es de suma importancia para un profesional de la salud integrativa. Sin embargo, si dejamos de alopatizarnos, de buscar solamente el enfoque situado en la mitigación de los síntomas, sino también abarcar la parte social, cultural, emocional de estas patologías, bueno, pues haríamos una mejor mancuerna y obtendríamos una mejora muy alta de las y los usuarios. La comprensión del cuadro clínico, bueno, por supuesto, le permite a los profesionales de la salud integrativa reconocer y demostrar de manera precisa los trastornos. Sin embargo, debemos de dejar a cada uno de los integrantes del equipo interdisciplinario hacer su trabajo. Por eso es importante conocer las interacciones con los medicamentos que ya esté tomando el usuario y bueno, de esta forma mejor complementar, ¿verdad? De una mejor forma el tratamiento que ya esté recibiendo. Les dejo las referencias que he utilizado para esta labor, esperando que sean bastante de su agrado como lo fueron para mí. No me queda más que agradecer. Muchas gracias por su presencia. Los espero en otra transmisión más adelante.